Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 24 de agosto de 2016, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. El gobierno lanza a los cuatro vientos la noticia de que ha llegado a un acuerdo con estos nuevos próceres, los peores asesinos de América y de Europa sentados a la mesa de las conversaciones de igual a igual con el país entero. 47 millones de colombianos víctimas de 7.000 fascinerosos y bandidos. Esa es la ecuación de igualdad que plantea el gobierno. Santrich manda trinos diciendo que no hay que ensillar antes de traer las bestias, que todavía hay muchos puntos por arreglar, que parece que puede haber buenas noticias, pero que todavía no las hay. ¿Qué pasó con el general Mora? ¿Dónde estaba? No lo vimos. Nadie hace referencia a él. ¿Le pasó lo que le dijimos 100 veces que le iba a pasar? ¿O qué hubo con el general Mora? Nadie dice una palabra sobre el particular. ¿Y dónde están las respuestas a las grandes preguntas que el país y el mundo se han hecho siempre? ¿Dónde está el tema de la impunidad? ¿Dónde está el tema de la elegibilidad política de bandidos que tienen centenares de años de cárcel decretadas por jueces colombianos? ¿Dónde está el tema de las armas, del inventario de las armas? ¿Dónde está la cuestión del narcotráfico, de la fortuna inmensa, gigantesca, que tienen estos bandidos y de la reparación de sus víctimas? ¿Dónde están todos esos grandes temas? Tienen que estar en esos papeluchos que escribieron y que vamos a leer con todo detenimiento. Pero por ahora, campanas al vuelo, empezando por las que lanzan ciertos curitas que sabemos quiénes son, y ni una palabra, ni una, sobre los temas esenciales de esta negociación. ¿Por qué se pacta una reforma agraria con unos bandidos y a qué título? Las preguntas que tenemos son muchas y quedan todas intactas porque nada se sabe, nada, distinto de la foto en la que están todos los bandidos y los amigos de los bandidos que por eso son bandidos. Es decir, Santiago y Leiva, un par de bandidos camuflados y vestidos de personas decentes que obviamente no lo son. Ahí está la foto. La foto está. El papel debe existir, debe estar en alguna parte. Lo miraremos. Y ya empezaron las invitaciones para el acto. ¿Cómo irá a ser aquella cosa, aquel despliegue, aquel espectáculo, aquel show? Porque unos bandidos, en lugar de entregarse y de entregar sus armas y de prometer que no volverán a delinquir y de entregar el producto de sus depredaciones contra el país, en lugar de eso firman un acuerdo como si fueran una alta parte contratante, es decir, como una organización internacional que tiene características de persona de derecho internacional público. El puente de Yopal y el estadio de Neiva, dos muestras de que la mermelada no fragua. El puente de Yopal se cayó, dicen, por exceso de carga, por sobrepeso. ¿Cuál era el peso? No hemos visto a la entrada del puente ni en ninguna parte una indicación, algo que dijera cuál era el número de toneladas que resistía ese puente. ¿Por qué no nos lo explican? Y hablaremos con el señor alcalde de Neiva para saber qué va a pasar con ese estadio. ¿Quién se mete a ver un partido de fútbol a ese estadio después de lo ocurrido? 20 y tantos mil millones de pesos de regalías del departamento del Huila dedicados a esta obra. Los habitantes de calle. Esto es la cabecita, la puntica de un iceberg inmenso. El iceberg de las depredaciones a las que hemos llegado, de las famosas ollas, del microtráfico. Esta es la consecuencia de un país que se drogó. Y están los que ya llegaron a ese nivel, que clama al cielo. Hay que tenerles
toda la compasión del mundo. Claro que sí. Como cristianos, eso es lo que sentimos por ellos. Una inmensa conmiseración por ellos y por sus familias, vueltas pedazos. Pero aquí no podemos olvidar las causas de todo este desastre. Las causas de todo este desastre se llaman narcotráfico. Esto es narcotráfico en grande, que está destruyendo nuestra sociedad. La suerte del magistrado Pretel. ¿Sentimos sensación de victoria? No. Triunfó el derecho, finalmente. El Senado entendió y Lizcanito, que no entiende nada de nada, pobre diablo, resolvió entender que el derecho a la defensa es un derecho fundamental desde la Revolución Francesa y que nadie puede ser vencido sin haber sido oído previamente en juicio, con todas las garantías. Y exigimos que la sesión en la que hable el magistrado Pretel tenga la misma difusión televisiva que tuvo la sesión lamentable del Congreso acusándolo ayer. Exigimos que eso sea así, para que haya igualdad de oportunidades. Queremos escuchar el discurso de Pretel y que tome después el Senado la decisión que le parezca. Pero ya que lo oigan y que el país oiga a Pretel es una ganancia. 8 billones más de deuda con TES. La mermelada cuesta, queridos amigos. Eso lo pueden adornar como quieran. Lo cierto es que estamos en agosto. El gobierno no tiene blanca, dirían los españoles, no tiene un peso. Y sale corriendo a pedir 8 billones de pesos de plata prestada, tirando TES a la calle. Desde luego con alta tasa de interés, desde luego con la garantía de la nación, desde luego que usted paga, querido oyente de la hora de la verdad. Esos 8 billones de pesos van por su cuenta. Eso es el descuadre que tiene el ministro Cárdenas y que tiene Juanpa. Eso es lo que cuesta la mermelada que se han robado. Y como no tienen blanca, como no tienen un peso, salen a pedir 8 billones prestados, con la firma de la nación, es decir, con la firma suya, contribuyente. Después de que vengan estos anuncios de la paz y todo este enredo, le pasarán a usted la cuenta en una reforma tributaria que ya verá cómo es. Ya verá lo que nos va a pasar. 8 billones de pesos de deuda para cerrar el año. No tienen con qué. Los subsidios de energía. Otro problemita que se trata como una cuestión subalterna. Hay un déficit de 1.5 billones de pesos. Subsidios. Es que las clases 1, 2 y 3, porque pues aquí estamos divididos en clases, los estratos, como los llaman también, no pagan lo que vale la energía. Alguien paga por ellos. ¿Quién paga por ellos? Los de los estratos altos 5 y 6 no solamente pagan su propia energía, sino la energía de la gente de los estratos 1, 2 y 3. Y el gobierno también. Y eso tiene un déficit de 1.5 billones de pesos. ¿Quién va a pagar esa plata? ¿Dónde está esa plata? ¿O esa es otra cuentica adicional que nos van a pasar con la reforma tributaria? En todo caso, ya lo dijeron los de la asociación que reúne a todos los generadores de energía, a los que la venden. No tenemos con qué mantener esos subsidios. No hay plata. El gobierno nos la tiene que dar. En Venezuela, escasez de insumos y medicinas llega al 80%. Mejor dicho, no hay nada. Venezolano no se le ocurre enfermarse porque no hay con qué tratarlo. No vaya a tener necesidad de una cirugía porque no hay bisturí, porque no hay gasas, porque no hay anestesia, porque no hay nada. A Venezuela se la robaron íntegra los famosos boliburgueses y los del cartel de los soles. Se robaron el país más rico de América.
Esa sí es una prueba grande. En Venezuela también. Ya sacaron la noticia de que los servidores públicos que aparecen firmando la solicitud de revocatoria del mandato de Maduro serán destituidos en las próximas 48 horas. ¡Viva la libertad! En los Estados Unidos, Obama se acordó de Luisiana con 127 millones de dólares. Recuerden la noticia que conmovió al mundo de las inundaciones enormes que se presentaron en Luisiana. Los carros flotaban en las calles, los que podían flotar antes de hundirse. Las casas cubiertas de agua. Tuvieron que atender a una emergencia hasta en la casa del gobernador. Y Obama no fue. Obama no habló de Luisiana. Se acordó de Luisiana. 127 millones de dólares. En Nigeria se han producido bajas de líderes de Boko Haram en bombardeos recientes. Eso pasa en Nigeria. Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, visita Lagos, la capital de Nigeria, para hablar con el gobierno de Nigeria. La situación es dramática y recuerden que Nigeria es uno de los grandes proveedores mundiales de petróleo. Dicen que lo que está haciendo ISIS es el resultado de su desesperación y por eso está utilizando niños como bombas ambulantes para matar a la gente, para hacer terrorismo. ¡Qué horror! Biden le dice a los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, que no se preocupen, que la OTAN los defenderá. Lo que no dice Biden es de quién los va a defender. Putin es una amenaza permanente. Recuerden que los países bálticos fueron de los primeros que se comió Rusia en la Segunda Guerra Mundial y casi no los devuelve a la libertad. Zika en Bahamas y la Florida. En Miami Beach hay Zika. Alarma. Y el gobierno de Obama, como con todo, no ha dado los recursos suficientes para estudiar esa enfermedad y para ver cómo se la combate. Caen las perspectivas de la economía mundial. A Colombia le ponen un crecimiento de 2.7, ¿de dónde lo sacarían? Si el último estimativo del Banco de la República es de 2.3. Japón, 0.3 de crecimiento. Estado es la Unión Europea 1.6, los Estados Unidos 2.2 y China, oigan, China 6.6%. Esto se llama, señores, el anticipo de una recesión mundial, de una contracción económica pavorosa. ¿Qué hemos hecho para prevenirla? Nada. Gastarnos lo que teníamos en mermelada, no ahorrar un peso ni un dólar, porque como nunca antes nos robamos el país en vísperas de una situación global de la naturaleza de la que estamos mencionando. Turquía entra en la guerra en Siria contra ISIS. Ya se metió directamente a Siria, Turquía, para combatir a los de ISIS, de manera que un elemento nuevo en esa guerra. Pobre Siria, pobres sirios, lo que queda de ese país. Y en Hoy en la Historia, hoy sí hablaremos de las dos guerras civiles en Inglaterra, que surgen a partir de los acontecimientos dramáticos del año de 1642, con el enfrentamiento entre Carlos I de la Casa de los Tudor y de los Estuardo. Entonces ya veremos de los Estuardo, corrijo, Carlos I Estuardo. Contaremos qué pasó, cómo fueron esas guerras civiles, quién las ganó y en qué terminó todo aquello. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues el afán del gobierno por llegar a un acuerdo de paz con las FARC en La Habana llegó ya a auténtica desesperación y hoy amanecimos celebrando un acuerdo al que le faltan puntos por definir, según las propias palabras de las FARC, claro. No son nuestras palabras. Dicen los principales medios de comunicación en el país que ayer se cerró el acuerdo final
después de casi 6 años de negociaciones, pero lo curioso es que las FARC salieron a través de las redes sociales a decir que las cosas no son tan claras y que todavía faltan temas por definir. Me refiero a Jesús Santrich, que dijo incluso que no era conveniente ensillar antes de traer las bestias. Y a lo largo del día de ayer envió varios Twitter que nos dan otra perspectiva de lo que el gobierno llama un acuerdo histórico, ¿no? Santrich escribió ayer en Twitter lo siguiente, les voy a leer. Yo también deseo que se pueda anunciar alguna buena noticia mañana, pero eso no significa que ya terminamos. No, escribió. También dijo, también espero mañana ese día histórico, pero todavía no hemos finalizado. Amanecerá y veremos, dijo el ciego. Tengamos optimismo, pongamos entusiasmo, pero sin olvidar que falta tela por cortar. Y este otro Twitter escribió, me permito recordar que FARC-EP designó a Simón Trinidad como el coordinador del proceso de dejación de armas, dijo el narcoguerrillero Jesús Santrich a través de Twitter, refiriéndose a Simón Trinidad, que está en una cárcel en Estados Unidos. Según estos Twitter de las FARC, que los escribieron ayer en concreto, las cosas no están tan claras, ni el acuerdo parece tan definitivo, ¿no?, como nos quiere vender el gobierno. Pregunto, ¿qué hay detrás de esos correos de Jesús Santrich? ¿Qué significa que Simón Trinidad, hoy en una cárcel en Estados Unidos, coordinará el proceso de dejación de armas? Bueno, ¿y en qué consiste la dejación de armas? Que no es entrega, ¿no? ¿Liberará Estados Unidos a Simón Trinidad, el dueño de las cuentas de las FARC, porque dicen que él es el que se sabe todas las claves y dónde está todo el dinero de las FARC? ¿Lo liberará a Estados Unidos para el show de La Habana? ¿Qué pasará con la principal fuente de financiación de las FARC, que es el narcotráfico y que se multiplicó durante estos años de negociación? ¿Dónde está el dinero de las FARC? Esa es otra pregunta. ¿Y dónde está el general Mora, a quien no vimos en la foto de lo que llama el gobierno acuerdo histórico? ¿Se llegó o no se llegó a un acuerdo definitivo? Pregunto. Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Estamos esperando el papel porque con algún papel saldrán. Ya pues se tomaron la foto. Todos los bandidos están ahí en la foto. Los representantes del gobierno también. Los bandidos y sus representantes bandidos. Ahí están Leiva y Santiago, que son tan bandidos como sus amigos. Pues porque uno no puede tener por amigos bandidos permaneciendo impoluto. Tienen el mismo nivel moral de los que están con ellos. Y del otro lado, algunos ministros, ahí estaba el ministro Pardo, que es el del posconflicto, el ministro Juan Fernando Cristo, la canciller, allá estaban en La Habana. ¿Y dónde está el papel? ¿Dónde está? Si ya cerraron las negociaciones, ¿por qué no nos muestran los acuerdos? Ahora Montserrat vendrá un gran encuentro de las FARC, su gran congreso, el congreso, porque Santos hará show aquí en la Casa de Nariño y ellos harán show en alguna parte. Entonces vamos a ver quiénes se reúnen y cuántos se reúnen y si van a pasar al aire por la televisión y por la radio. Ese congreso de las FARC no va a ser fácil, ¿no? Ese encuentro por eso, entre diferentes facciones de las FARC, porque hay muchas facciones que ya dijeron que no se piensan desmovilizar, ¿no? O sea, esto no es nuevo. Otras porque los vamos a contar. Los vamos a contar, por fin vamos a saber cuántos son. De manera que estamos pendientes de todo esto. Usted mencionó el tema de Simón Trinidad y dice Santrich que Simón Trinidad ha sido nombrado coordinador para el tema de la dejación o entrega, para el tema de las armas. ¿Quiere eso decir que mientras Simón Trinidad no salga de la cárcel, no hay nada con respecto a las armas? Mejor dicho, no hay nada respecto a la paz, porque mientras las FARC tengan los fusiles en la mano, la paz no pasa de ser un cuento que consiste en que nuestro ejército no actúa. Y a propósito, Montserrat, muy bien preguntado, ¿dónde está el general Mora? Porque leímos y releímos todas las crónicas sobre la paz, y si Mora hubiera estado constipado, con mal de estómago, con dolor de cabeza, pues lo hubieran dicho. No pudo asistir por
por problemas de salud, no pudo asistir por una calamidad doméstica, no pudo asistir el general Mora, pero pues allá estaba. Pero el general Naranjo sí estaba. Mora, ¿será que le metieron un gol al tema del ejército y de las fuerzas militares de Colombia y que Mora ya no fue capaz de aceptarlo y que no va a refrendar con su firma esa enormidad? ¿Será que le pasó lo que le advertimos tantas veces? Tantos le advirtieron lo que le iba a pasar. Bueno, son las preguntas que tenemos a esta hora de la mañana sobre el tema. Obviamente en nuestra nota editorial volveremos sobre este asunto tan interesante, si es que en eso no nos fuera la vida, ¿no? 7.000 bandidos hablando de igual a igual con quien dice representar a 47 millones de colombianos. Como desequilibrado el asunto, ¿no es cierto? Bueno, pero en fin. Ese es Juan Manuel Santos y ese es como nunca antes. Cerró pues las negociaciones y no sabemos cómo, porque las grandes preguntas siguen intactas. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 24 de agosto del año 16, son las 6:26 de la mañana. Hace 62 años, Gabriel García Márquez, desde el diario censurado en la época, por Gurropín, el padre de Samuel Moreno, El Espectador, cuando era El Espectador, escribió sobre los paros en el Chocó en 1954 por la indiferencia excluyente del centralismo bogotano. Ahora la lucha continúa. Todo un departamento marchó nuevamente contra la exclusión bogoteña, que se cansó de las mentiras y ofrecimientos que desde el gobierno central se hacen. 70.000 ciudadanos de los 30 municipios marcharon contra el descuido estatal. Descuido en la salud, en las obras públicas, en el agua, en todo. Pero como el diablo es puerco, Juanpa, el presidente bolivariano, en su desespero, le entregó al Chocó como premio de consolación al corregimiento Belén de Bajirá, que tiene 2 banderas, la de Antioquia y la del Chocó, 2 colegios, el de Antioquia y el del Chocó. Pero el presidente de las FARC se lava las manos y le entrega a los chocuanos lo que los antioqueños reclaman como suyo. La lucha que desde el año 2000 libra Antioquia para que la plena soberanía sobre el corregimiento de Belén de Bajirá sea devuelta al departamento, tuvo en la madrugada de ayer martes, como lo relata el colombiano en sus páginas hoy, uno de los peores capítulos, cuando los negociadores del gobierno nacional acordaron con dirigentes del paro chocuano interceder ante el Senado para que el conflicto se decida a favor del Chocó. Como quien dice, el presidente bolivariano le traslada su problema, le traslada la pelota a los chocuanos y a los antioqueños, como cualquier Pilatos que se respete. Ese trabajo sucio lo hizo el ministro encartado del Interior, un señor Guillermo Rivera. Al saberlo, fue tal la indignación del gobernador de los antioqueños, Luis Pérez, que desde la misma noche de lunes envió una carta al primer magistrado de las FARC, con residencia en la Casa de Nariño, expresándole que desconoce la Constitución y la ley, advirtiéndole que dicha negociación iba contra los intereses de Antioquia, que desde 1919 aparece en las cartografías como parte de Antioquia. Y como si lo anterior fuera poco, doctor Londoño, se incomunicó el llano, se cae la tribuna del estadio en Neiva, y nuestros deportistas le reclaman al sátrapa por el estadio para el Urabá, con el nombre de Caterín Ibargüen. Mejor dicho, la provincia se sacude ante las mentiras reiteradas del sátrapa bolivariano con residencia en Casa de Nariño.
¿Para dónde nos llevan? Y espere que empiecen a meterle bandidos a distintas provincias que estaban libres de bandidos. Porque en estos acuerdos con las FARC se supone que hay unas zonas que se llaman zonas de concentración o de ubicación o veredas de no sé qué diablos, que todavía no han sido dibujadas en el mapa, porque el lamentable general Flores, uno de los entreguistas de la dignidad del ejército de Colombia, de nuestro glorioso ejército con 200 años de merecimientos al servicio de la Constitución y de la ley y del servicio de los colombianos, ese general está encargado de hacer los mapas y no los ha hecho. Esperen que los hagan y esperen que a la gente le empiece a meterle bandidos armados a ver qué es lo que va a pasar con la provincia colombiana. En fin, en eso pues estamos, y en el Chocó cortaron por Lozano y le entregaron al Chocó Belén de Bajirá. ¿Es un corregimiento de qué municipio, William? Doctor, aparece así aparece corregimiento Belén de Bajirá, pero no lo tengo claro. Solamente se refiere siempre corregimiento Belén de Bajirá. Un corregimiento es siempre perteneciente a algún municipio. Sí, señor, pero no tengo claro cuál es el municipio. La unidad jurídica política es el municipio y los corregimientos son... Municipio de Mutatá. Mutatá. Sí, señor. Población del Urabá antioqueño. Y Mutatá es Antioquia. Sí, señor. Entonces le quitan al municipio de Mutatá uno de sus corregimientos. En fin, eso puede ser un tema menor. El tema mayor es que la provincia colombiana está vuelta a nada, que la mermelada no fragua, William. Lo del puente en el Casanare y lo del estadio de Neiva son verdaderas tragedias. Todo eso es plata de las regalías. ¿Quién contrató esos puentes? Y dicen es que sobrepeso. ¿No sería del caso que pusieran o un policía o siquiera un anuncio diciendo capacidad máxima de resistencia de este puente tantas toneladas? En fin, aquí ni eso se hace. Entonces sigamos nuestra ronda noticiosa de la mañana. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Hoy, a las 10 de la mañana, el Senado va a escuchar al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. Anoche, el Senado aprobó una proposición en ese sentido, presentada por el senador del Centro Democrático, Daniel Cabrales. Entre otros, el senador Guillermo Santos y la senadora Sofía Gaviria, ambos del Partido Liberal, apoyaron dicha propuesta, insistiendo, doctor Londoño, en que el Senado tiene que ofrecer todas las garantías para que la defensa se exprese, reconociendo, empero, que su lugar de acción sería la Corte Suprema de Justicia. El representante Julián Bedoya, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, interrumpió la sesión cada vez que quiso y acusó al Centro Democrático de querer pisotear su dignidad. El senador José Obdulio Gaviria hizo una exposición clara de por qué y cómo se había violado el debido proceso y pedía con argumentos bastante sólidos la nulidad del mismo. Sin embargo, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, francamente no sabía qué hacer. El senador Juan Manuel Corzo hizo una aireada defensa de la posición de su partido, el Conservador, el mismo en el que siempre ha militado Jorge Pretelt, alegando que al magistrado se le garantizarían todos sus derechos en la Corte Suprema de Justicia y que no los pueden acusar de hacer algo indebido. Senador, hay que ponerse una venda en los ojos para no ver lo que realmente está en juego. La bancada conservadora, doctor Londoño, ha transitado ya a ser la bancada del gobierno sin importar quién está en el gobierno. Como bien lo dijo en entrevista al diario El Nuevo Siglo Roberto Gerlain, lo importante son los puestos y uno con el presidente no pelea. El magistrado Jorge Pretelt podrá defenderse en la plenaria del Senado gracias a la proposición del Centro Democrático y al respaldo de varios senadores que exigieron garantías para todos los aforados que se puedan encontrar en una situación similar. Pero el
El conservatismo está pendiente de las migajas que le puede arrojar el gobierno y de poner a uno de los suyos en la Procuraduría, de nada más. No se ha hecho justicia, doctor Londoño, pero por lo menos hoy podremos escuchar a Pretelt en la plenaria del Senado. Ojalá lo transmitan en directo, así como hicieron con las sesiones donde lo acusaron de esta vida y la otra, tal como lo ha pedido usted en esta mañana. Santos ya dio la orden al Consejo de Estado que saque al procurador y al Senado de la República que saque a Pretelt. Doctor Londoño, Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, es sin duda un gran demócrata. Prosperidad para todos. Bueno, unas preguntas elementales. ¿Va a tener Pretel televisión? Usted lo mencionó. Nosotros insistimos. Ojalá que lo tenga en el canal del Congreso. No lo pueden acusar en Te Deum con curas revestidos y con obispos y con coro para después darle derecho a la defensa en una misa rezada. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. A las 10 de la mañana estaremos pendientes de la televisión a ver si pasan el discurso de Pretel y suponemos que también el de su abogado, porque se trata de un juicio político que antecede a un juicio jurídico, en el que un magistrado nada menos que pierde su silla en la Corte Constitucional, porque queda suspendido automáticamente con esta decisión. ¿Tiene derecho a un abogado? Por supuesto que tiene derecho a un abogado. Él defenderá su propia causa, desde luego que es abogado, pero él no está litigando en causa propia. Él tiene su abogado. Como Gustavo Rojas Pinilla tuvo defensa con los doctores Carlos Berrey y Valois Arce. Lo defendieron, ¿y de qué modo lo defendieron? Y con cuánto ardor, y con cuánto tiempo que se le concedió para escuchar al general Rojas Pinilla y para escuchar a sus abogados. Pretel, cuando menos, debe ser escuchado su abogado, y sus discursos tienen que ser puestos al aire por la televisión. Vamos a ver si los noticieros hacen el mismo alarde noticioso con las noticias de Pretel que lo hicieron con sus acusaciones. Bueno, y vamos a los deportes. La faz amable de este mundo tan convulso y tan difícil. Tata Castro, buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días y a todos nuestros oyentes. Otro día histórico para Colombia ayer, hablando de ciclismo. Nuevamente un colombiano es líder en la Vuelta a España, tras finalizar segundo en la cuarta etapa. El ciclista colombiano Darwin Atapuma, del equipo BMC, es el nuevo líder de la Vuelta a España. Comenzó el día en el puesto 15, a 1 minuto 31 segundos del líder, el español Rubén Fernández. Logró una escapada con otros 19 corredores que alcanzó a tener más de 5 minutos de ventaja sobre los favoritos en la mayor parte del trazado de 163 kilómetros. Que finalizó en un puerto de segunda categoría. Al final de la etapa fue el francés Lilian Calmenage el ganador, Atapuma segundo a 15 segundos y el tercero el estadounidense Benjamin King. En la general lo escolta el español Alejandro Valverde a 29 segundos, Chris Froome es tercero a 33 y los colombianos Esteban Chávez y Nairo Quintana son cuarto y quinto a 39 segundos. Todos llegaron ayer en el lote a 2 minutos 06 del ganador de la etapa. Con 4 etapas recorridas, Colombia sitúa a 3 de sus ciclistas en el top 5 de la Vuelta a España. Atapuma es el séptimo colombiano que se enfunda la camiseta de líder de la Vuelta. Antes lo habían hecho Lucho Herrera, Martín Farfán, Santiago Botero, Omar Hernández, Nairo Quintana y Esteban Chávez. Hoy quinta etapa, 171.3 kilómetros, con un solo premio de montaña de tercera categoría apta para velocistas. Vamos Colombia con camiseta de líder. Bueno, Tata, ¿y qué pasó con Fernández, el que iba de primero? Se quedó, no pudo. De manera que con una subidita en un premio de segunda categoría ahí quedó. Bueno, sí, señor. En fin, hasta ahí llegó pues Fernández. Ahí están los nuestros. Ayer nos pareció ver mejor a Nairo Quintana. No se quejó de que le estaban pesando las piernas y lo vimos terminar bien en la etapa y pedalear bien al final. Ojalá esté en buenas condiciones y vuelva a ser el gran Nairo que ha sido. Y en un minuto estaremos con el ex constituyente, ex ministro de Estado, Jaime Castro, porque hay temas fundamentales
para tratar respecto a la sentencia de la Corte Constitucional sobre estos temas de la paz en Colombia, y ahora con mayor razón, cuando se habla de que todo esto quedó solucionado, las cosas deben estar bien claras. En un minuto, el doctor Jaime Castro estará con nosotros en la Hora de la Verdad.